Pero hay un punto de inflexión en el que independientemente de la razón por la que hayas entrado a la enfermería, no hay vuelta atrás. Y tú dices, ya soy enfermero. Ese fue el tuyo. Pero en el caso de pacientes, en el caso ya en la vivencia clínica, que tú ya habías tenido tu experiencia como médico Ajá. y acá como enfermero, ¿hubo alguna situación que a ti te dijera, esto me confirma que prefiero la enfermería que volver a medicina? Sí, creo que sí. ¿Cuál fue? Creo que fue, y creo que también, o sea, además de saber que era enfermería y no medicina, también me ayudó a saber que, como que ahí empezaron los primeros bosquejos de quiero algo más comunitario. Todavía no sabía que era así, o comunitario, pero dije, quiero algo más comunitario y no mucho de hospital. En unas prácticas en el MacGregor, yo creo que ha de haber sido en cuarto o quinto semestre más o menos, me tocó atender a un paciente de insuficiencia renal crónica y mi profesora fue como de, pues de una vez agarra a este paciente para hacer tu PAE, ¿no? Tu PAE, tu famosísimo PAE del semestre, ¿no? Entonces, obviamente al estar haciendo el instrumento, fue muy curioso que sus hijas, porque la verdad es que este paciente tenía 4 hijas, y sus hijas estaban como muy al pendiente de él, o sea, nunca lo dejaban solo, ¿no? Él estaba esperando a que se le pusiera el catéter ya para empezar a hacer las diálisis y todo esto. Y al estar preguntándole a sus hijas para estar haciendo el instrumento de valoración para mi tarea, ellas fueron como de, oye, pero nunca me había tocado que las enfermeras preguntaran tanto, ¿no? Y como, ¿por qué a ti te interesa saber qué va a pasar cuando lo demos de alta, ¿no? Y como, ¿por qué a ti te interesa saber si nosotras íbamos a saber hacer la diálisis o no? Si de todas maneras lo vamos a traer aquí al hospital a que se las hagan. Y también el paciente era como de, oye, qué curioso que me preguntes qué me gusta comer y a qué horas duermo y cómo duermo, ¿no? O sea, nunca nadie me había preguntado eso. Entonces, me gustó mucho que justo con esas preguntas, ellos como que me tuvieron como cierta estima, en la que yo llegaba un momento en que yo llegaba a verlo y era como, Alejandra, y como que todo más personal, ¿no? Ya después pasó una situación en la que su catéter tuvo complicaciones y a mí me tocó ver en el pasillo cómo el médico simplemente no les quiso como explicar mucho. Y ellas como con toda la preocupación de que pues es tu papá, se va a complicar, no sabes qué va a pasar y todo eso. Y fue como una frialdad que yo ya había visto en otros momentos, pero esa frialdad no me gustó. O sea, fue como que dije, no, o sea, ¿qué está pasando? O sea, yo sé que hay mucha carga de trabajo, yo sé que el índice paciente personal de salud es horrible, yo sé que el IMSS está atiborrado, Saturado. ajá, pero, o sea, no te pido que seas la persona más dulce del mundo, pero sí que des los mínimos datos indispensables para tranquilizar al familiar, ¿no? Entonces ya después yo le comenté esto a la maestra me apoyó en explicarle ya mucho mejor y más a detalle a sus hijas qué es lo que iba a pasar. La verdad es que ya era un diagnóstico pues no muy agradable. Fallece este paciente y yo, o sea, yo así como que en el mar de lágrimas fue como le dije a la maestra, es que murió mi paciente, voy a hacer el padre de otro paciente y la maestra fue como de, no, lo tienes que hacer de él, o sea, termínalo. O sea, termínalo y ahora en lugar de hacer la intervención a él, vamos a tratar de hacer las intervenciones con sus hijas. ¿No? O sea, del duelo y eso, y así como de, fue como de, ay, no invente, maestra, no me haga esto, pero fue como el de, ok, sí, o sea, yo ya tengo un compromiso con ellos, las hijas me tienen cierta estima, yo ya les estaba incluso explicando cómo iban a tener que hacer la diálisis en su casa, si se llegaba en un momento, o sea, yo ya tenía como todo esto y de Claro. pronto fallece el paciente y fue como de, pues tú síguele, ¿no? Entonces, en el momento la verdad es que sí odié mucho a mi profesora, o sea, sí fue como de, ¿qué le pasa? ¿Cómo cree que yo voy a seguir con esto si murió el paciente? No sé qué. Ya muchos años después entendí que se tenía que hacer, ¿no? Porque también tenía yo que aprender, ¿no? Aprender a que pues, los pacientes te van a... Debes de tener las habilidades para continuar, ¿no? O sea, porque no nada más es el paciente, o sea, también es el entorno familiar. Exacto, justo Ajá. eso que te quería decir, o sea, a veces creemos, obviamente, otra vez, en esta onda de que estamos tan cerrados en la atención clínica y que creemos que la enfermería solamente puede desempeñarse en un hospital con un paciente, Ujú. olvidamos que somos responsables del entorno del paciente, ¿no? Y todas las áreas de la salud, ¿eh? O sea, todo el equipo es responsable no solamente del paciente, sino de su entorno para que las cosas caminen y avancen. Y pues, mientras tenemos un cadáver, es un paciente. Y sigue siendo hasta que se retiras, hasta que deja de estar a tu cargo, ¿no? Ajá. Entonces, sí creo que hizo muy bien la maestra. Entiendo que al principio fue como... yo aparte yo hubiera dicho como, pues es que ya, ¿no? O Ajá. sea, un tanto en la parte emocional, pero yo estaba Ajá. muy... la verdad es que cuando yo estaba estudiando, yo estaba como muy curtido en eso. O sea, yo era muy rígido en eso. Ujú. No, era difícil que yo me conmoviera
con un paciente. Me habían educado muy bien en la escuela Ok. para que yo no me conmoviera por esas cosas. Entonces, a lo mejor yo del tema emocional no hubiera dicho tanto, hubiera dicho como, pues ya no, profe, o sea, el paciente se fue, Ajá. el país se acabó, ahí Bye. fin de Ajá. las acciones, vuelvo a empezar con otro, ¿no? Ajá. Pero creo que estuvo bien que te hiciera, te obligara a lidiar con la familia, porque es cierto, también son nuestra responsabilidad. Entonces, fue muy curioso que ya después, obviamente ya no me hizo entregarles a ellas como tal el PAE, Claro. el PAE se lo entregué nada más a ellas, pero ya después incluso ella me tuvo que apoyar justo para incluso cerrar con ellas esta parte, porque en algún momento como estudiante muy inexperta, se me hizo fácil darles mi número. ¿No? Entonces, 2 meses después todavía me seguían mandando mensajes, me preguntaban cosas y así, ¿no? Por suerte esta maestra tenía como muy, muy buena apertura y fue como de, maestra, es que ya ahora no sé cómo, Sí, ya no porque sé cómo sé decirles que ya. también no es bueno, o sea, digo, no es que me moleste, pero yo sé No, que no es no es sano. bueno, ¿no? Entonces ella incluso me dio las herramientas de, no, pues les diciendo que pues estás estudiando, que si tienen alguna duda en concreta de salud, pues que acudan a su médico y como que también vas aprendiendo de eso, ¿no? Pero otra cosa que sí sentí fue que cuando yo estaba ya haciendo el PAE, fue como que empiezas a ver la historia natural de la enfermedad de esta persona, ¿no? Que empezó con diabetes, pero complica con esto, tenía un manejo de medicamentos, pero nadie le había dicho que ese medicamento lo podía sustituir por otro, nadie había detectado que ya tenía comorbilidades para tener estos problemas renales, que si a lo mejor hubiera tenido otro esquema hubiera hecho esto, que nunca nadie le explicó que no podía comer esto, no debería de comer así y así. Entonces hubo un momento en el que yo la verdad me sentí, se lo he expresado a otros compañeros, porque cuando me dicen, ¿por qué estás en lo comunitario y no en lo clínico? Porque en ese momento sentí que llegué tarde. O sea, fue una sensación, o sea, cuando estaba haciendo el PAE fue una sensación Ok. de llegué muy tarde A la vida del a paciente. la vida del paciente. O sea, sí, o Mm. sea, fue una sensación de sí, o sea, justo como cuando te tenías que quedar de ver con alguien muy importante y hubo tráfico y no llegaste y te sientes muy mal porque ahora no sabes cómo va a responder la persona. Así, o sea, esa misma sensación. Fue como de, si alguien o sea, fue como muchos momentos en el que dije, si alguien le hubiera dicho esto a su hija, si alguien le hubiera dicho esto al señor, si alguien le hubiera dicho esto, o sea, no hubieran terminado así. O a lo mejor sí, pero no en esas condiciones. O a lo mejor sí, pero muchos años después. Entonces, esa sensación de llegué tarde, como que me la quedé. Y en los siguientes semestres era como de, pues vamos a ir a la UCI y hay este paciente y así, ¿no? ¿No? Entonces yo era así como de, ok, sí, ya estoy aprendiendo qué le tengo que hacer aquí, pero ¿qué hubiera pasado si le hubiéramos hecho otra cosa? ¿No? O sea, ¿qué Si sería? antes hubiéramos Ajá. actuado. ¿Qué hubiera sido de esta persona y de este familiar que está aquí todo estresado por todas las máquinas y las bombas de infusión? O sea, ¿qué hubiera pasado si antes le hubieran dicho algo? O sea, Si alguien hubiera tenido a lo mejor hasta la calidez, pero también las palabras correctas para comunicarle que lo único que tenía que hacer era hacer ejercicio, comer saludablemente, tener un examen físico o clínico de cada determinado tiempo, y con eso le hubieras ganado 2 años más, ¿no? A la enfermedad, por ejemplo. Ajá, entonces justo fue un momento en el que ya en los últimos semestres sí fue como dije, o sea, yo todavía iba con la idea de, no, pues vas a hacer la maestría. Todavía a mitad de la carrera, conocí a alguien que se dedicaba a la especialidad en neurología. Entonces dije, ay, como que neuro me llama más la atención y así. Yo después pronto empecé a dejar eso y fue como de, no, o sea, sí quiero hacer salud pública, pero ¿qué de la salud pública? ¿No? O sea, porque de la salud pública, ¿qué voy a hacer? O sea, quiero irme a hacer programas, dije, no, o sea, yo quiero seguir estando con la gente, pero como que lo andaba pensando. Entonces, justo en último semestre, en la FENO, se llevan 3 materias que tienen que ver con comunidad, ¿no? Que justo los alumnos odian mucho eso. O sea, los alumnos se conflictúan mucho en por qué si es mi último semestre de la carrera. Ya ¿Por qué, cuando... ¿por qué me ponen esto? Deberían de ponerme porque lo más complicado. ajá, o sea, en octavo semestre yo debería de estar en quirófano y en urgencias. O sea, ¿cómo que me dices que en octavo semestre voy a llevar enfermería en salud mental comunitaria, enfermería comunitaria y luego investigación cualitativa, ¿no? Que investigación es lo que más también odian. Entonces, igual a mí en octavo fue como de dije, pues vamos a ver de qué se trata esto, ¿no? Entonces igual mis profesores fue como de, la enfermera comunitaria hace esto, la enfermera comunitaria hace el otro. La atención primaria es para esto, la atención primaria se necesita esto, hay estas ramas. Entonces ya fue cuando dije, o sea, lo mío sí es esto, o sea, no estoy tan mal. Entonces entiendo que no es que no es que no te guste la clínica. Yo te veo
Y otra vez voy a hablar a lo mejor Sí, sí, hasta sí. de un prejuicio, ¿no? Pero yo te veo y yo te veo como intensivista, ¿eh? O sea, me refiero a que yo te veo y tienes como el estilo, ¿sabes? Como de una... O sea, ruda para aguantar los trancazos de un Ajá. hospital, porque el hospital no solamente da trancazos de complejidad para la atención del paciente, como las intensivistas que deben de tener una gran capacidad mental para resolver ciertas cosas, o como las quirúrgicas que requieren de una gran capacidad Ujú. de orden y de paciencia para Sí. poder hacer lo que hacen. O sea, yo te veo que sí puedes, porque presiento que no es que no te guste, sino que priorizaste en la prevención. O sea, como que tú sí, en tu interior sí fue, porque creo que todos somos conscientes, Ujú. todos en el área de la salud somos conscientes de la prevención, ¿eh? Creo que todos somos conscientes de que si hiciéramos cosas de manera previa, los hospitales no estarían saturados. Ajá. Si el gobierno invirtiera en cosas de manera previa, los hospitales no estarían saturados. O sea, creo que es algo que todos hemos hecho conciencia, pero realmente nadie lo prioriza. Sí. Porque está primero incluso hasta mi necesidad de ego. O sea, es como, ¿cómo crees que yo me voy a ir a salud pública, güey? O sea, yo nací para ser el mejor intensivista, el Ajá. intensivista que México está esperando. Ajá. Como, ¿por qué me iría yo a salud pública? Y entonces lo vemos como aburrido, lo vemos como, ay, no, es que hueva. Ellos qué hacen, andar con su hielera de casa en casa, ¿sabes? Y Sí. le ponemos como otro estigma y otros estereotipos. Creo que más bien tú, me atrevo a dar este diagnóstico, Ok. creo que más bien no es que no te guste, creo que eres muy capaz, pero priorizaste el tema de la prevención. Fue tanto el impacto que tuvo en ti esta experiencia con el paciente, llegué tarde que lo describiste, sentí el dolor aquí, porque yo he sentido eso, yo Ujú. he de reconocer que no soy la persona más puntual del universo, Ok. solo cuando grabamos. Cuando grabamos, sí, yo intento estar antes que el invitado, pero no siempre yo soy la persona más puntual. He ido mejorándolo, pero en sus aquellas entonces, yo me acuerdo que sí sientes un hueco aquí de que ya no estás llegando. Ya no estás Ujú. llegando, no estás llegando. Y sabes que vas a llegar. Y si la otra persona es puntual, y si la otra persona es de confianza, te va a ver con una jeta Sí. de desagrado. Pero aparte yo llegaba a otra reflexión cuando lo contabas. Si ustedes quedaron de verse 2 horas para tomarse un café, es una persona a la que quieres mucho y quedaron de verse 2 horas porque tienen otra cosa que hacer después. Ujú. Y en ese momento tú llegaste media hora tarde, ya lo viste media hora menos. Media hora menos que platicaste, media hora Ujú. menos que disfrutaste, media hora que... Y es media hora que el paciente perdió de vida. ¿Me explico? Entonces, creo que has leído muy bien, tienes muy bien identificado el tema de la prevención y por eso es que lo priorizaste y por eso es que estás en ese lugar como tan enfocada en el tema de la prevención y Ujú. de las políticas públicas y de todo este tema.